Pocos temas existen que sean tan increíblemente tabúes como lo es este: el canibalismo. La sola idea de consumir la carne, de masticar la piel, de sentir el sabor en la boca de los fluidos que se sueltan al comer la carne de un semejante, para la gran mayoría puede resultar asqueroso e indigesto. Sin embargo, desde los confines más antiguos de nuestra historia como especie, han habido civilizaciones que la han consumido, ya sea de forma ritualística, por extrema necesidad, como un identificativo de una tribu, o, como te lo mostraré el día de hoy, en momentos que propiciaron casos atroces de canibalismo moderno. Bienvenidos al episodio número 31 de Testigos de lo Macabro. Yo soy Luis David Ortega y el día de hoy te mostraré 3 casos atroces de personas que cometieron canibalismo. Pero antes de comenzar con las historias, quiero agradecer infinitamente a los usuarios de Pepino98 y Sofía Polanco por ser los primeros 2 miembros del canal Testigos de lo Macabro. Muchas gracias por su apoyo, que me motiva enormemente a continuar con la creación del contenido para este canal. Si tú también quieres aparecer en un agradecimiento en los episodios, tener beneficios exclusivos y apoyarme para seguir con este contenido, puedes unirte a los miembros del canal. Gracias una vez más a nuestros primeros 2 miembros. Issei Sagawa. Issei Sagawa nació el 26 de abril de 1949 en Kobe, Japón, en una familia muy pudiente debido a que su padre era presidente de una compañía de agua. Sin embargo, su nacimiento estuvo marcado por serias complicaciones médicas. Nació prematuro y era tan pequeño que cabía en la palma de la mano. Sufrió neumonía e infecciones intestinales severas que afectaron su desarrollo físico y creció siendo un niño frágil, enfermizo y de muy baja estatura, con profundos complejos sobre su apariencia física. En su infancia empezó a desarrollar impulsos caníbales. Gustaba de observar las piernas y extremidades de mujeres, sintiendo una fascinación que no era puramente sexual, sino de dominación y posesión. Para él, por su propia fragilidad corporal, la idea de consumir la carne de una persona representaba una forma de absorber su fuerza vital y, de alguna enfermiza manera, fusionarse con ese individuo para poder compensar sus propias deficiencias físicas. Durante la universidad mostró señales claras del peligro que representaba. En una ocasión se coló en la habitación de una profesora mientras ella dormía, con la intención de atacarla con un arma blanca. La mujer despertó gritando y Sagawa huyó. Gracias al dinero de su padre, el incidente se silenció sin denuncias ni consecuencias penales de ningún tipo, permitiéndole continuar con su vida sin recibir ningún tipo de atención psiquiátrica que evidentemente necesitaba. A finales de los 70, Sagawa viajó a París para estudiar en la Universidad de la Sorbona. Con 32 años de edad, medía apenas 1,50 y pesaba poco más de 35 kilos, aparentando ser un estudiante tímido e inofensivo. En la universidad conoció a René Hartevelt, una estudiante holandesa de en aquel tiempo 25 años. René era brillante, alta, hermosa y muy amigable.
Sagawa le pagaba para que le diera clases privadas y le ayudara a traducir poemas para sus estudios. René veía en él a un compañero de clase educado y respetuoso, sin sospechar que Sagawa estaba planificando nada menos que comérsela. El 11 de junio de 1981, Sagawa invitó a René a su departamento bajo el pretexto de cenar y continuar con las lecturas de poesía. Mientras ella estaba sentada frente al escritorio leyéndole un poema de espaldas, Sagawa sacó un instrumento de fuego y le disparó por detrás, quitándole la vida al instante. Acto seguido, por fin satisfizo la aberrante fantasía que albergaba desde niño. Durante 3 días convivió con los restos de René, cometiendo actos de necrofilia, fotografiándola en distintas poses, despojando parte de sus muslos, caderas y rostro para cocinarlas y comerlas. Para el tercer día, la descomposición se volvió inmanejable. Sagawa cortó los restos restantes y los metió en maletas para después contratar un taxi hacia el parque del bosque de Boulogne para arrojarlos a un lago. Sin embargo, al intentar arrastrar las maletas fue visto y al saberse descubierto abandonó el equipaje y huyó en otro taxi, del que los testigos anotaron los datos y concluyeron llamar a la policía. 2 días después, fue arrestado en su propio departamento, siendo encontrados aún los restos de la víctima en su congelador. Sagawa confesó todo el crimen con una absoluta frialdad. Los psicólogos que lo examinaron declararon que Sagawa padecía una psicosis severa y que no era apto para ser juzgado, por lo que fue internado en un hospital psiquiátrico en Francia. Nuevamente, su padre gestionó su extradición a Japón y al llegar a Tokio, los médicos japoneses lo examinaron y concluyeron que no estaba loco, sino que padecía un trastorno de personalidad con desviaciones sexuales, lo que significaba que sí era responsable de sus actos. Por un problema de jurisdicción con las autoridades francesas, no se pudieron compartir pruebas y expedientes a Japón, haciendo que, sin material alguno, la justicia japonesa no pudiera procesarlo, y en 1986, Sagawa, quien le quitó la vida, canibalizó y disfrutó de la compañía de su amiga ya fallecida, quedara en libertad sin haber pisado jamás el interior de una celda. Durante los años siguientes, Sagawa vivió como un hombre completamente libre y, por si esto no te parece lo suficientemente indignante, se convirtió en una figura famosa para el morbo y la cronología negra japonesa. Escribió libros sobre el crimen, dibujó incluso mangas sobre el hecho, participó en películas amateur representando el caso, apareció en programas de televisión e incluso llegó a trabajar como crítico restaurantero. Gracias al morbo y fascinación por lo desagradable que caracteriza a la sociedad japonesa, se convirtió en un fenómeno mediático y en una de las figuras más siniestras de la crónica negra nipona. Antes de continuar, te pido que por favor me ayudes con tu suscripción si el contenido te está gustando. Y es que, analizando las estadísticas de nuestros últimos capítulos, un 80 a un 98% de las personas que escuchan el contenido no están suscritas.
Actualmente contamos con poco más de unos 500 suscriptores y me encantaría llegar a los 1000. Así que si eres fanático de este tipo de contenido y es tu primera vez aquí, ayúdame a suscribirte. De igual manera, si ya llegaste hasta este punto del video, por favor regálame un me gusta. Si quieres apoyar aún más a este canal y de una manera más directa hacia mí, también te informo que ya están habilitados los super gracias y si gustas dejar un donativo, apoyarías muchísimo al canal. Además que también ya están disponibles los miembros del canal, los cuales tienen 3 niveles desde la módica cantidad de 29 pesitos al mes, incluyendo beneficios como ver los videos antes de tiempo, versiones sin censura para los miembros de mayor nivel y muchas interesantes ventajas más a las que te invito a unirte si así lo quieres. También te recuerdo que este contenido se encuentra disponible en Spotify por si te interesa escucharlo mientras haces otras cosas o quieres descargarlo si te encuentras en un lugar sin red. Los links a mi Spotify y a mi TikTok también se encuentran en la descripción. Gracias por tu atención. Armin Meiwes. Nacido el 1 de diciembre de 1961 en Essen, Alemania, la infancia de Armin estuvo dominada por un entorno familiar disfuncional y marcado por el aislamiento. A los 8 años, su padre abandonó a la familia, dejándolo con una madre extremadamente dominante, controladora y posesiva. Esta separación generó en Armin un profundo trauma de abandono y un sentimiento crónico de soledad. Ante la ausencia de una figura paterna y la falta de amigos, desarrolló una extraña fantasía en la que imaginaba nada menos que tener un hermano menor, hermano al que quería tan desesperadamente que deseaba comerse su carne para de alguna manera simbólica poder fusionarse con él, asegurándose de que nunca pudiera abandonarlo como lo hizo su padre. Con el paso de los años, su relación con su madre se volvió asfixiante e insana. Meiwes creció bajo su sombra en una enorme mansión en la localidad de Rothenburg. A pesar de prestar servicio militar y posteriormente trabajar como técnico informático, su vida personal permaneció siempre bajo los deseos de su madre. Incluso sus escasos intentos de mantener relaciones sentimentales fracasaron debido a la hiperdependencia maternal y al hecho de que reprimía su verdadera orientación sexual. Era percibido como un hombre educado, servicial, atento e inofensivo. Sin embargo, las oscuras fantasías caníbales que arrastraba desde la niñez no hacían más que fortalecerse en el aislamiento de una casa tan gigantesca que se sentía tan vacía. En 1999, con la muerte de su madre y al quedarse completamente solo en la enorme casona, la necesidad reprimida durante décadas detonó sin frenos. Aprovechando el inicio de las redes y los foros de internet a finales de los 90, Meiwes comenzó a frecuentar chats oscuros especializados en fetiches extremos de canibalismo, entre ellos un sitio conocido como The Cannibal Coffee. En marzo de 2001 publicó un anuncio sin rodeos y mostrando de forma clara sus intenciones. Busco a un hombre joven y bien construido que esté dispuesto a ser asesinado y comido.
Contra todo pronóstico, su post fue respondido por un hombre llamado Bernd Jorgen Brandes, el otro gran protagonista de esta historia. De 43 años y procedente de Berlín, Brandes padecía una profunda y destructiva fijación autofágica y deseaba ser masacrado y consumido por otro hombre. La coincidencia de ambas patologías extremas propició el encuentro definitivo. El 9 de marzo de 2001, Brandes viajó en tren desde Berlín hasta la mansión de Meiwes en Rothenburg, con el propósito explícito de entregarse voluntariamente para ser asesinado y devorado por Meiwes. Esa noche, ambos hombres llevaron a cabo un ritual minuciosamente planificado y documentado por Meiwes en una cinta de video de 4 largas horas, durante la cual cada mínimo detalle del encuentro fue conservado para la posteridad y el disfrute de quien sobreviviría a esta retorcida cita. Meiwes. Brandes insistió desde el primer instante en que deseaba ver y probar cómo amputaban su propio pene para comerlo junto a Meiwes antes de morir. Para mitigar el insoportable dolor físico, Brandes ingirió alcohol y tranquilizantes. Tras esto, Meiwes procedió a despojarle el miembro genital con un cuchillo de cocina. Sin embargo, el intento de comerlo juntos fracasó. Intentaron masticarlo crudo, pero la consistencia era demasiado dura e imposible de morder. Intentaron freírlo en una sartén con mantequilla, sal y ajo, pero terminó quemándose hasta terminar incomible, por lo que tuvieron que arrojarlo a la basura. Sin embargo, este percance no los detuvo. A lo largo de las horas, la interacción entre ambos fue extremadamente calmada y conversacional. Brandes, debilitado y desangrándose, continuaba pidiendo a Meiwes que avanzara con el proceso, mientras éste periódicamente revisaba su estado y si aún vivía. Horas después, debido a la pérdida de sangre, ambos decidieron de forma consensuada y grabada que Meiwes apuñalara a Brandes para terminar el proceso. Durante los días posteriores, troceó los restos, guardó kilos de carne en bolsas de congelador y enterró su cráneo en el jardín de su propiedad. Los meses siguientes consumió paulatinamente partes de los restos cocinados con especias y ajo. El caso salió a la luz en diciembre de 2002, cuando un joven descubrió nuevos anuncios que Meiwes había publicado en internet buscando más víctimas voluntarias y acertó a alertar a la policía alemana. Las autoridades registraron la propiedad hallando bolsas con carne humana en el congelador y la aterradora serie de cintas de video que documentaban cada minuto del proceso, tornando esta historia en uno de los arrestos más aterradores de la historia de Alemania. El proceso judicial fue muy difícil debido a que el Código Penal de Alemania no tipificaba el canibalismo como un delito específico y a que existía constancia explícita de que Brandes había dado su total consentimiento para ser ejecutado. La defensa argumentó que el acto no constituía un homicidio con alevosía, sino algún retorcido tipo de eutanasia. Un cargo que conllevaba penas bajas y que resultó en un crimen inédito y nunca antes cometido bajo estas condiciones en Alemania.
En su primer juicio se le condenó a 8 años y medio de prisión. Sin embargo, la indignación pública y la apelación de la fiscalía provocaron la anulación del fallo y la celebración de un segundo juicio. En este segundo proceso, los jueces determinaron que el móvil de Meiwes había sido la satisfacción de impulsos sexuales morbosos y el control absoluto, concluyendo que el consentimiento de la víctima no anulaba la naturaleza criminal de un asesinato. Fue condenado a cadena perpetua, cadena que, a fecha de subido este video, Armin Meiwes sigue purgando en prisión. Los caníbales de Krasnodar. Esta historia inicia con Dmitry Bakshiv, nacido en 1982 en Krasnodar, Rusia. Tras quedar huérfano de niño y ser adoptado, vivió una juventud marcada por la inestabilidad, la delincuencia menor y una persistente falta de integración social. Por su parte, Natalia Semyonova nació en 1975 y trabajó durante años como enfermera en el Instituto de Aviación Militar de Krasnodar. Natalia era una mujer dominante, propensa al alcoholismo y tenía un carácter tan agresivo que le costó incluso su empleo. A principios de 2010, Dmitry y Natalia se conocieron e iniciaron una relación totalmente codependiente. Alcohólicos y aislados de la sociedad, la pareja se instaló en un pequeño y horrible cuartucho dentro del internado del propio Instituto de Aviación Militar donde Natalia había trabajado. El entorno desempeñó un papel fundamental para que sus crímenes pasaran desapercibidos durante años. Vivían en una zona marginal, sin supervisión estricta, un flujo constante de personas marginales y condiciones insalubres. La habitación en que vivían siempre estaba atestada de basura, olores horribles y en un desorden absoluto. Los vecinos relataron tras lo sucedido constantes aromas a carne podrida que emanaban de su hogar, siempre atribuidos además a la evidente falta de higiene de la pareja y al hecho de que, para colmo, gustaban de meter perros callejeros al pequeño cuartito. Unos completos indeseables de lo peor. No pasó mucho tiempo para que este par de inadaptados sociales iniciaran con su modus operandi, el cual se basaba en atraer a personas vulnerables o gente que conocían durante borracheras de lo más deplorables. Los llevaban a zonas desoladas cercanas al instituto o, incluso, a su propia habitación. Allí, aprovechando la ebriedad de sus invitados, los atacaban y asesinaban. Pero lo que me lleva a incluir este caso fueron los macabros métodos de conservación y preparación culinaria que empleaban. Dmitry y Natalia congelaban fragmentos de los cuerpos en recipientes de cristal. Cocinaban partes al vapor o al horno y almacenaban carne macerada en salmuera para su consumo posterior. Incluso se encontraron fotos en que la pareja exhibía platillos decorados con restos humanos. Ejemplos los hay como partes servidas en bandejas con guarniciones, con naranjas, con aceitunas y demás. Se sabe incluso que Natalia regaló empanadas congeladas o alimentos elaborados con carne humana a vecinos y comedores aledaños. Pero, ¿cómo es que se da el descubrimiento de este par
de caníbales. Septiembre de 2017. Un grupo de obreros, durante trabajos de pavimentación, se encuentran un celular tirado en el suelo. Al revisar la galería de imágenes para identificar al dueño, un simple acto de buena fe se convertiría en el momento más asqueroso y traumático de la vida de los obreros. Los trabajadores quedaron horrorizados al descubrir una serie de fotografías grotescas. Un hombre joven aparecía sonriendo con partes del cuerpo de una mujer, incluyendo una selfie donde el sujeto se introducía una mano humana amputada en la boca, entre otras fotografías demasiado indigestas para describir y obviamente mucho menos para mostrarte en este video. Los obreros entregaron de inmediato el teléfono a la policía. Mediante la tarjeta SIM, la policía arrastró a Dmitry Bakshiv. Al allanar la habitación del matrimonio, el escenario descubierto parecía la más bizarra de las pesadillas. Frascos de vidrio con restos humanos conservados en líquido. Frascos con carne en salazón congelada. Trozos de piel humana disecada. Cabello cortado. Herramientas de corte usadas. Y más de una docena de fotografías que documentaban amputaciones y banquetes caníbales. Los investigadores forenses vincularon los restos hallados en las fotos con el asesinato reciente de Elena Basrusheva. Según las confesiones de Dmitry, Natalia y Elena se encontraban bebiendo en un terreno baldío. En cierto punto, Natalia tuvo un ataque de celos al notar la cercanía entre su esposo y Elena, y obligó a Dmitry a atacar a Elena con un arma blanca, propinándole múltiples puñaladas. Ambos descuartizaron el cadáver in situ, guardaron partes en su mochila para llevarlas a su casa y abandonaron el resto del cuerpo entre la maleza. A pesar de que se presume el asesinato y consumo de más de 30 personas, solo se imputó a la pareja por el homicidio de Elena Basrusheva y por la profanación de restos humanos. En febrero de 2019, Natalia fue juzgada y hallada culpable de incitación al asesinato y profanación de cadáveres, siendo condenada a 10 años y 6 meses de prisión. Unos meses después, en junio de 2019, Dmitry fue condenado por homicidio calificado y profanación a 12 años y 2 meses de prisión. Sin embargo, a diferencia de su pareja, que sí se encuentra purgando su condena, Dmitry tuvo otro final. Verán, su estado de salud se encontraba severamente deteriorado por tuberculosis crónica y diabetes no tratada. Este monstruo falleció en febrero de 2020 dentro del hospital penitenciario mientras purgaba su condena. Si este episodio te gustó, por favor apóyame con tu suscripción y un me gusta al video. Si quieres apoyarme aún más, por favor dale al botón de hype para que YouTube muestre este contenido más fácilmente. Recuerda que te puedes hacer miembro del canal desde los 29 pesos al mes y estarías apoyando enormemente a testigos de lo macabro. Muchas gracias por ver.